Vamos a observar la solución de un ejercicio de balance de energía con reacción química. El ejercicio dice: el dióxido de azufre se oxida con 100% de aire en exceso y 80% de conversión a trióxido de azufre. Los gases entran al convertidor a 400 grados Celsius y salen a 450 grados Celsius. ¿Cuántas calorías entrega el convertidor al entorno por cada kilogramo mol de dióxido de azufre introducido? En este ejercicio, claramente se observa que se trata de una combustión del dióxido de azufre. Y digo que claramente se observa porque en el primer renglón del enunciado lo dice: el dióxido de azufre se oxida. Cuando dice se oxida, es una reacción entre el dióxido de azufre y el oxígeno. Y esa reacción pues también recibe el nombre de combustión. Ya con eso estamos en capacidad de plantear la ecuación. Dióxido de azufre más oxígeno produce trióxido de azufre. El ejercicio dice que se utiliza un 100% de aire en exceso, lo que es lo mismo, un 100% de oxígeno en exceso. Y que la conversión de dióxido de azufre a trióxido de azufre es del 80%. O sea, F es igual a 0,8. Si el porcentaje de conversión es 80%, la fracción de conversión será 0,8. Los gases entran al convertidor a 400 grados Celsius y salen a 450 grados Celsius. Eso significa dos cosas. Primero, que es una reacción en fase gaseosa. Los gases que entran son dióxido de azufre y aire. O sea, dióxido de azufre, oxígeno y nitrógeno. Los gases que salen son dióxido de azufre, porque no todo el dióxido de azufre reacciona. Su factor de conversión es de 0,8. Trióxido de azufre, que es lo que se produce en la reacción. Oxígeno, porque el oxígeno está en un 100% de exceso. Entonces parte del oxígeno no reacciona. Y nitrógeno, porque el nitrógeno es inerte en esta reacción. Entonces todo el nitrógeno que entra con el aire sale con los productos de combustión. Y la otra situación que significa es que el cálculo lo debemos hacer a una temperatura de 400 grados Celsius para la entrada de los gases y a una temperatura de 450 grados Celsius para los gases que salen. La pregunta es: ¿cuántas calorías entrega el convertidor al entorno por cada kilogramo mol de dióxido de azufre introducido? Nos están preguntando el calor que la reacción suministra al medio ambiente, al entorno, al convertidor, es decir, al entorno, ¿no? Entonces, el calor que la reacción que sucede en el convertidor le entrega al entorno, porque es una reacción de combustión
y todas las reacciones de combustión producen calor. Pero se va a calcular la cantidad de calor por cada kilogramo mol de CO2 introducido. Eso nos está indicando claramente que la base de cálculo debe ser 1 kilogramo mol de dióxido de azufre alimentado o introducido al convertidor o al reactor. Con eso en mente, podemos entonces iniciar el ejercicio. Primero, planteando la ecuación, ¿no?, que dice que una mol de dióxido de azufre más media mol de oxígeno produce media mol de dióxido de azufre. Como puede observar, esa ecuación está balanceada. Y después de balancear la ecuación, hacemos el diagrama de flujo, con lo que ya explicamos en la lectura del enunciado. La unidad de proceso es un convertidor. Ese es el reactor. Así recibe ese nombre, convertidor. Ese convertidor o reactor tiene dos corrientes de alimentación. Una, el dióxido de azufre, y otra, el aire, el cual se suministra en un 100% de exceso. Y tiene una corriente de salida. Todos son gases y son dióxido de azufre producido en la reacción, dióxido de azufre que no reacciona por su factor de conversión, el oxígeno que no reacciona porque está en exceso, y el nitrógeno que entra con el aire, que es el mismo nitrógeno que sale debido a que el nitrógeno es inerte en esta reacción. Y finalmente la selección de la base de cálculo, que el mismo enunciado nos dice que debemos escoger como base de cálculo 1 gramo mol de dióxido de azufre alimentado. Pues si la base de cálculo es 1 gramo mol de dióxido de azufre introducido, pues el número de moles del dióxido de azufre son iguales a 1 kilogramo mol. Es la base de cálculo. Esa es la entrada, además. Con esa entrada y con la ecuación química balanceada, podemos calcular las moles de oxígeno teórico. Observemos la ecuación. Una mol de SO2 requiere media mol de oxígeno. Por lo tanto, 1 kilogramo mol de SO2 requiere medio kilogramo mol de oxígeno. Ese será el oxígeno teórico. 0,5 kilogramos mol de oxígeno por cada mol de CO2. Muy bien, pero se van a utilizar 1000 gramos mol. Es lo mismo que 1 kilogramo mol. 1 kilogramo mol de dióxido de azufre es igual a 1000 gramos mol de dióxido de azufre. Nos da entonces un total de 500 gramos mol de oxígeno teórico. El oxígeno suministrado se calcula con la fórmula moles de oxígeno teórico por 1 más la fracción de exceso. El porcentaje de exceso del aire es 100% de exceso de aire. 100% de exceso de aire. El porcentaje de exceso es 100. Si el porcentaje de exceso es 100, la fracción de exceso será 100 dividido entre 100, 1. Y 1 más 1 es 2. Por eso aquí aparece 500 gramos mol por 2. Nos da un total de moles de oxígeno suministrado de 1000 gramos mol. Esas 1000 gramos mol suministradas vienen con el aire, es decir, vienen acompañadas de nitrógeno. Entonces, podemos calcular las moles de nitrógeno sabiendo que en 100 gramos mol de aire hay 79 gramos mol de nitrógeno y 21 gramos mol de oxígeno. Entonces,
con una regla de 3 diríamos, si 79 gramos mol de nitrógeno vienen acompañadas de 21 gramos mol de oxígeno, entonces, ¿cuántas gramos mol de nitrógeno vendrán acompañadas de 1000 gramos mol de oxígeno? Y el resultado de esa regla de 3 es esta operación que aparece ahí y que proporciona el valor de 3762 gramos mol para el número de moles de nitrógeno suministrados. Ya tenemos los reactivos. Moles de CO2 que entran, 1000 gramos mol. Moles de oxígeno que entran, 1000 gramos mol. Moles de nitrógeno que entran, 3762 gramos mol. Ahora vamos a calcular los productos, es decir, trióxido de azufre, dióxido de azufre, oxígeno y nitrógeno. Estos productos que aparecen ahí. Para su cálculo hacemos balances parciales de masa en cada uno de ellos, utilizando la ecuación entrada más producción igual a salida más consumo. Entonces iniciamos con el trióxido de azufre. Entrada más producción igual a salida más consumo. De trióxido de azufre no entra nada, por lo tanto 0 gramos mol. Se produce. Entonces aquí viene un cálculo adjunto, digamos, que no está hecho en el tablero. Si miramos la ecuación, 1 gramo mol de dióxido de azufre produce 1 gramo mol de trióxido de azufre. Ahora, han entrado 1000 gramos mol de dióxido de azufre, 1 kilogramo mol, es decir, 1000 gramos mol. Pero el factor de conversión del dióxido de azufre es 0.8. Eso quiere decir que las moles que reaccionan de dióxido de azufre son igual a 1000 gramos mol por su factor de conversión, 0.8. 1000 por 0.8 da 800 gramos mol de CO2 que reacciona. Entonces, si en esta ecuación reaccionan 800 gramos mol de CO2, se producen 800 gramos mol de trióxido de azufre. Y oído, reaccionan la mitad de oxígeno, es decir, 400 gramos mol. Reaccionan 400 gramos mol de oxígeno y se producen 800 gramos mol de trióxido de azufre. Eso lo tenemos en cuenta aquí. Entonces, moles que entran de trióxido de azufre, 0. Moles producidas, 800 gramos mol. Es igual a lo que sale, es lo que estamos calculando, más lo que se consume, 0. 0 gramos mol de trióxido de azufre se consumen debido a que el dióxido de azufre no es un reactivo en esta ecuación, es un producto. Eso nos indica que el número de moles de trióxido de azufre que sale es igual a 800 mol, o sea, 800 gramos mol. Hacemos lo mismo para el dióxido de azufre, un balance parcial de masa. Entrada más producción igual salida más consumo. De dióxido de azufre si entran 1000 gramos mol. Y no se produce dióxido de azufre porque el dióxido de azufre no es un producto en esa reacción. Es uno de los reactivos con el oxígeno. El dióxido de azufre más oxígeno produce trióxido de azufre. Entonces no es un producto, luego no se produce. 0 gramos mol de dióxido de azufre producido. Eso es igual al número de moles de dióxido de azufre que sale, más el número de moles de dióxido de azufre consumido. Recuerde, entraron 1000 gramos mol, pero su factor de conversión es 0.8.
por lo tanto se convierte o se consumen 800 gramos mol. 1000 por 0.8 igual a 800 gramos mol. Obtenemos que el número de moles de dióxido de azufre que sale es igual a 200 gramos mol. Balance parcial de masa para el oxígeno. Entrada más producción igual a salida más consumo. Entrada de oxígeno entran 1000 gramos mol. Aquí tenemos moles de oxígeno suministradas igual a 1000 gramos mol. Entonces, eso es lo que entra. 1000 gramos mol de oxígeno. De oxígeno no se produce 0 gramos mol. No hay producción de oxígeno. Porque el oxígeno no es un producto. El oxígeno es un reactivo en esta reacción química. Eso es igual al número de moles de oxígeno que sale más lo que se consume. Recuérdelo si quiere. Entraron 1000 gramos mol de dióxido de azufre. De esos 1000 gramos mol de dióxido de azufre se convierte el 80%, es decir, 800 gramos mol. Y 1 gramo mol de dióxido de azufre reacciona con medio gramo mol de oxígeno. Entonces, 800 gramos mol de dióxido de azufre reaccionan con 400 gramos mol de oxígeno. Eso es la cantidad de moles de oxígeno que se consume, que reacciona, 400 gramos mol. Y ahí obtenemos que el número de moles de oxígeno que sale es igual a 1000 gramos mol menos 400, es decir, 600 gramos mol. Y el balance parcial de masa para el nitrógeno es muy sencillo. El nitrógeno que entra es igual al nitrógeno que sale. ¿Por qué? Porque como el nitrógeno no participa de esta reacción, entonces ni se produce ni se consume. Y el balance es entrada igual a salida. Ahora bien, el nitrógeno suministrado es 3762 gramos mol. Es el nitrógeno que entra, por lo tanto es el nitrógeno que sale. 3762 gramos mol. En ese momento, pues se ha terminado el balance de masa. Y una vez se termina el balance de masa, pues se tiene la información o parte de la información disponible para realizar el balance de energía. El balance de energía en este caso es que el calor que se desprende en esta reacción es el cambio de entalpía de esa reacción gracias a que se efectúa a una temperatura diferente de 25 grados Celsius, es decir, delta HR de T, y se está efectuando a una temperatura diferente de 25 grados Celsius, que es la temperatura de referencia, porque los reactivos entran a 400 grados Celsius y los productos salen a 450. Ese cambio de entalpía de esa reacción es igual al cambio de entalpía de estándar de la reacción, es decir, a 25 grados Celsius, calculado según los datos de las tablas que poseen, más la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos del proceso, es decir, el CO2 que sale, el dióxido de azufre que sale, el oxígeno que sale y el nitrógeno que sale, menos la suma de los cambios de entalpía de las sustancias que entran al proceso, es decir, el dióxido de azufre que entra y el oxígeno y el nitrógeno del aire que entra. ¿Por qué? Porque esas sustancias que entran hay que calentarlas desde 25 grados Celsius, que es la temperatura de referencia, hasta 400 grados Celsius, que es la temperatura a la cual
realmente entran al reactor. Y lo mismo sucede con los productos. Cuando se calcula el calor estándar de reacción, esos productos están a 25 grados Celsius. Pero esos productos salen a 450 grados Celsius. Es decir, debemos calentarlos desde 25 hasta 450 grados Celsius. Todo lo que sale en el proceso. Se calcula, pues, el calor estándar de reacción utilizando esta fórmula. Sumatoria de los calores de estándar de formación de los productos de la reacción menos la sumatoria de los calores estándar de formación de los reactivos. Esos calores estándar de formación multiplicados, cada uno de ellos, por el número de moles que participan en la reacción. Por ejemplo, el calor de formación del trióxido de azufre que observamos en las tablas es menos 395,18 kilojulios por mol. Pero de trióxido de azufre se produjeron 800 gramos mol. Entonces, ese calor estándar de formación, menos 395,18 kilojulios por mol, se multiplica por el número de moles de trióxido de azufre, 800. Y lo mismo el del producto que se considera que es el dióxido de azufre. El reactivo que se considera, perdón, que es el dióxido de azufre, cuyo calor de formación es menos 296,9 kilojulios por mol, que multiplica por el número de moles producidos. El otro reactivo que podemos observar en la ecuación química es el oxígeno. Su calor de formación es 0. Por lo tanto, en el cálculo del calor estándar de reacción, pues solo tendremos en cuenta el trióxido de azufre y el dióxido de azufre. Obtenemos que el calor estándar de reacción es menos 78.624 kilojulios. Calculamos ahora la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos, de las sustancias que salen en el proceso. Salen 200 gramos mol de CO2, de dióxido de azufre, que no reacciona. Se multiplica por el delta H del dióxido de azufre. Aquí pues se buscan las tablas del profesor Gooding, profesor Néstor Gooding Garavito, para no tener que hacer la interpolación con una ecuación de la forma A más BT más CT2 más DT3, porque esa integración ya está calculada y tabular. Entonces buscamos en las tablas del profesor Néstor Gooding Garavito los valores para el dióxido de azufre, para el trióxido de azufre, para el oxígeno y para el nitrógeno. Entonces, para el dióxido de azufre, 4.715,19. Para el oxígeno, 3.166,74 calorías sobre mol. Para el trióxido de azufre, 6.602,7 calorías sobre gramos mol. Y para el nitrógeno, 3.071,14 calorías sobre gramos mol. Se hace el respectivo cálculo y se obtiene un valor de 19.678.870,68 calorías. Eso para la sumatoria de los cambios de entalpía de los productos. Se hace lo mismo para la sumatoria de los cambios de entalpía de los reactivos. Los reactivos son, o mejor, las sustancias que entran al proceso. No hablemos de los reactivos porque puede crear confusión. Las sustancias que entran al proceso son 1.000 gramos mol de dióxido de azufre, 1.000 gramos mol de oxígeno y 3.762 gramos mol de nitrógeno.
También para estas sustancias en fase gaseosa, en las tablas del profesor Néstor Gooding Garavito, encontramos los valores de delta HS para el dióxido de azufre, para el oxígeno y para el nitrógeno. Reemplazamos esos valores en esta ecuación. Número de moles de dióxido de azufre, 1000, por delta H del dióxido de azufre, 4106,7 calorías sobre gramo mol, más número de moles de oxígeno, 1000 gramos mol, por el delta H del oxígeno, 2781,97 calorías sobre gramos mol, más número de moles de nitrógeno, 3762 gramos mol, por el delta H del nitrógeno, 2698,29. Reemplazado en esa ecuación y hecha la operación que se indica allí, obtenemos que la sumatoria de los cambios de entalpía de las sustancias que entran al reactor es 17.039.636,98 calorías. Esos tres valores, que son calor estándar de reacción, sumatoria de los cambios de entalpía para las sustancias que salen del proceso y sumatoria de los cambios de entalpía para las sustancias que entran en el proceso, esos tres valores se reemplazan en esta ecuación del balance de energía que está allí con color rojo. Se reemplazan, se hace la operación y se encuentra que el delta H de la reacción a una temperatura diferente de 25 grados Celsius es menos 16.152.353,3 calorías. Esto corresponde al calor desprendido por la reacción. Y digo desprendido porque es un valor negativo, lo cual debe esperarse de los calores de combustión. Los calores de combustión son entregados al medio ambiente, por lo tanto son negativos. Muchísimas gracias.